En el día de Acción de Gracias, llegué a casa de mi hija sin avisar y vi a mi nieto temblando afuera en un clima de 15 grados, con solo una camiseta y shorts. Dentro, toda la familia estaba sentada en la mesa de la cena, disfrutando del pavo y riendo en el calor. Furioso por su traición, pateé la puerta y dije 6 palabras que palidecieron sus rostros. Pero eso solo fue el comienzo de la justicia que cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. Mi teléfono vibró contra el tablero. Un mensaje de mi vecino. Vi coches de policía en la casa de los Henderson otra vez. Situación doméstica. Me hizo pensar en ti y en tus preocupaciones familiares. Miré esas palabras mientras mi vieja Chevrolet estaba en el camino. Los Henderson. Marta solía preocuparse por su nieto cuando aún estaba viva. Ya no se preocupaba por nada. Ahora solo estaba yo y esa sensación de preocupación en el estómago cada vez que pensaba en el matrimonio de Leona. El reloj marcaba las 2:30 p.m. y era hora de irme. Cambié a la marcha atrás y salí al camino Miller. La nieve había comenzado a caer una hora antes. Grandes copos que se pegaban a todo y hacían las carreteras peligrosas. La radio crujía con advertencias meteorológicas mientras giraba hacia el sur en la primera 75 hacia Cincinnati. Una estación de rock clásico, la misma que Marta y yo siempre escuchábamos. Led Zeppelin estaba tocando algo pesado que coincidía con mi estado de ánimo. El asiento del pasajero tenía 2 bolsas de regalo, una con un nuevo guante de béisbol para Amos, cuero genuino que me costó más de lo que quería gastar. La otra tenía cómics, los de superhéroes que había estado leyendo desde los 12. Ahora tenía 18, probablemente pensaba que ya era demasiado mayor para ellos, pero yo recordaba tener 18. Nunca eres demasiado mayor para los héroes, solía decir Marta cuando me escuchaba quejarme de las visitas de los días festivos. Ella tenía razón entonces, y tenía razón ahora, aunque su voz solo existía en mi memoria. Después de perderla hace 6 meses, cada reunión se sentía preciosa y frágil. Los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve acumulada. Otros coches avanzaban a la mitad de la velocidad permitida, con luces de emergencia parpadeando como luciérnagas nerviosas. Mantuve ambas manos en el volante y mantuve una velocidad constante de 40 millas por hora. No tenía sentido llegar si acababa en una zanja. Las señales de salida contaban los kilómetros hacia Cincinnati. Intenté llamar a la casa de Leona. Quería avisarles que estaba llegando. Tal vez sorprendernos menos drásticamente que simplemente apareciendo. El teléfono sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. Extraño. Normalmente alguien estaba en casa por la tarde del día de Acción de Gracias. Una gasolinera apareció a través de la nieve. Brillantes luces fluorescentes cortando la tarde gris como un faro. Entré, llené el tanque y fui adentro a comprar café y un paquete de aquellos caramelos de pimienta que a Amos le gustaba. El empleado, un joven con ojos cansados, negó con la cabeza ante el tiempo. Las carreteras están empeorando por horas, dijo, escaneando mis pertenencias. ¿Te vas lejos? Solo a Cincinnati. Cena familiar. Ten cuidado por ahí. Vi 3 accidentes ya hoy. De vuelta en la camioneta, volví a consultar la hora. 3:05 p. Ni el viaje normalmente duraba 45 minutos, pero hoy sería más cercano a 1 hora. Pensé en Amos, probablemente ayudando a su madre en la cocina, tal vez viendo fútbol con Wilber. El niño había crecido tanto desde el verano cuando fuimos a pescar en el lago Erie. Capturó su primera base ese día, sonrió como si hubiera ganado la lotería. Fue entonces cuando noté el moretón en su brazo. Cuando le pregunté sobre él, se quedó callado, dijo algo sobre caerse de la bicicleta, pero la marca parecía incorrecta, demasiado precisa, demasiado parecida a dedos. Debería haber preguntado más, debería haber insistido. Marta habría sabido qué hacer. La nieve siguió cayendo mientras tomaba la salida 15 hacia el vecindario de Leona. Calles suburbanas con casas de 2 plantas, cada una decorada con calabazas y coronas de otoño. Las luces de Navidad ya estaban subiendo en algunas de ellas, parpadeando a través del velo blanco de nieve.
Giré en Maple Grove Subdivision, conduciendo lentamente junto a casas donde probablemente las familias estaban reunidas alrededor de las mesas de la cena, compartiendo historias y pasando platos. La luz cálida se derramaba de las ventanas, creando rectángulos dorados en los céspedes cubiertos de nieve. Este debería haber sido un buen día, un día de sanación. Marta lo habría querido así. La calle de Leona apareció adelante y podía ver su casa al final de la manzana. La casa azul de 2 plantas con persianas blancas, la camioneta de Weaver en el camino de entrada junto a su sedán. El humo salía de la chimenea y las decoraciones navideñas cubrían el porche delantero. Todo parecía normal, incluso pacífico. Reduje la velocidad de la camioneta al acercarme, ya imaginando la sorpresa en sus caras cuando llamara a la puerta. Tal vez Amos correría a abrazarme como solía hacerlo cuando era más pequeño. Tal vez este Thanksgiving sería el comienzo de sanar a nuestra familia, de la manera en que Marta siempre soñó que podría ser. Entré en el camino de entrada detrás de la camioneta de Wilber, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. A través de la nieve caída, podía ver las luces navideñas parpadeando alrededor de la puerta delantera y escuchar música tenue desde dentro de la casa. Algo cálido e invitante, como una pintura de Norman Rockwell cobrando vida. Luego lo vi. Amos estaba sentado en los escalones delanteros, encorvado con los brazos alrededor de las rodillas. Sin abrigo, sin gorro, solo una camisa de manga larga y jeans ya cubiertos de nieve. Sus hombros temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. Jesús Cristo, murmuré, abriendo de golpe la puerta de la camioneta. El viento me golpeó como una bofetada, llevando cristales de hielo que pinchaban mi cara. En los pocos segundos que me llevó llegar a él, podía ver que sus labios se habían vuelto azules y sus manos estaban apretadas contra su cuerpo, tratando de conservar el calor. «Amos», grité, corriendo por el resbaladizo camino de entrada. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?» Miró hacia arriba y el alivio en sus ojos casi me rompió el corazón. Su rostro estaba pálido, casi gris, con manchas rojas en las mejillas donde el frío había mordido con más fuerza. «Abuelo». Su voz salió como un susurro apenas audible, castañeteando los dientes con fuerza. «No puedo». Ya estaba quitándome mi grueso abrigo de invierno, envolviéndolo alrededor de sus hombros antes de que pudiera terminar la frase. El niño estaba helado, su cuerpo temblaba como una hoja en una tormenta. «¿Qué quieres decir con que no puedes?» «¿No puedes qué?» Lo ayudé a ponerse de pie, sosteniéndolo cuando sus piernas casi se doblaron. «¿Cuánto tiempo has estado sentado aquí?» «No puedo». Tiró mi abrigo más fuerte alrededor de sí mismo y podía sentirlo temblando a través del grueso tejido. «No me dejan entrar en la casa». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Detrás de nosotros, a través de las ventanas bien iluminadas, podía escuchar risas y el sonido de una televisión. La cálida luz de la celebración familiar mientras mi nieto estaba congelado en los escalones de la entrada como algún tipo de castigo. «¿Qué quieres decir no me dejan?» Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, pero la ira estaba creciendo en mi pecho como un fuego. «Esta es tu casa». Amos se estremeció ante mi tono y inmediatamente lo suavicé. Lo último que necesitaba era que otro adulto le gritara. «Por favor, no lo hagas peor para mí», susurró, mirando nerviosamente la puerta principal. «Por favor, abuelo, si Wilber te oye». Miré la casa. La miré realmente. Las decoraciones, las luces cálidas, los sonidos de la celebración. Luego miré a mi nieto, con los labios azules y temblando con ropa que no lo mantendría caliente en 50 grados de temperatura, mucho menos en esta pesadilla casi congelada. «¿Cuánto tiempo, Amos?» Mantuve mi voz suave pero firme. «¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera?» No me miraba a los ojos. «Desde esta mañana, esta mañana». Miré mi reloj. 3:15. «Hijo, aquí afuera hace menos de 0 grados. Podrías pillar una congelación». «Podrías». Me detuve antes de asustarlo aún más. Intenté abrir el pomo de la puerta principal. Bloqueada. Por supuesto, estaba bloqueada.
Lo habían dejado fuera de su propia casa en el Día de Acción de Gracias y lo habían dejado congelarse mientras disfrutaban de su cena de fiesta. Necesitamos que te calientes, dije, guiándolo hacia mi camión. Vamos, entremos en la cabina donde hay calor. Pero incluso mientras me movía para protegerlo, mi mente trabajaba, catalogando detalles. La manera en que se estremeció cuando levanté la voz. Las moretones que había notado durante nuestro viaje de pesca. La manera cuidadosa en que se movía como alguien que había aprendido a volverse pequeño e invisible. Esto no era la primera vez. Esto era un patrón. Amos, dije mientras lo ayudaba a subir al asiento del pasajero y encendía la calefacción al máximo. Necesito que me digas exactamente qué pasó hoy. Encendí la calefacción al máximo y envolví otro edredón de mi kit de emergencia alrededor de los hombros de Amos. Sus manos estaban tan entumecidas que no podía sujetar nada correctamente. Así que la sostuve entre las mías, intentando devolverles calor a los dedos. Habla conmigo, hijo, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. ¿Qué pasó esta mañana? Miró hacia abajo a sus manos, que aún temblaban. Estaba ayudando a mamá con el pavó. Ella me pidió que lo vigilara mientras se duchaba. Su voz era pequeña, avergonzada. Me olvidé de apagar el temporizador del horno cuando lo saqué para adorarlo. ¿Te olvidaste del temporizador? El pavó se quemó un poco por arriba. No se arruinó, solo estaba más oscuro de lo usual. Finalmente me miró y vi el miedo en sus ojos. Wilber entró y lo vio y simplemente perdió los estribos. ¿Cómo? Sentí cómo se tensaba mi mandíbula. Empezó a gritar sobre cómo había arruinado toda la fiesta. Dijo que los invitados pensarían que mamá no sabía cocinar. Que era una vergüenza para la familia. Amos se envolvió más en el edredón. Luego dijo que necesitaba pensar en mis acciones y que no podía volver dentro hasta que hubiera aprendido a ser responsable. ¿Y tu madre? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Amos miró hacia otro lado. Ella intentó decir algo al principio, pero Wilber le dijo que se quedara al margen. Dijo que esto era entre él y yo. Tragó saliva con dificultad. No dijo nada más después de eso. Miré mi reloj otra vez. 3:20. Amos, ¿a qué hora pasó esto? Aproximadamente a las 11 de la mañana, hace 4 horas y media. 4 horas y media en un clima que podría matar a alguien por un pavo ligeramente quemado que probablemente sabía bien. Tuve que tomar varias respiraciones profundas antes de poder hablar sin gritar. ¿Ha pasado esto antes? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Podía verlo luchando con si decirme la verdad, probablemente pesando las consecuencias de la honestidad contra el alivio de finalmente tener a alguien a quien contárselo. A veces susurraba cuando me equivocaba. El mes pasado me hizo quedarme en el garaje toda la noche porque olvidé sacar la basura. Y una vez me encerró en el sótano durante 2 días porque rompí accidentalmente una de sus botellas de cerveza. Cada palabra se sentía como un golpe en el estómago. Miré a mi nieto, este niño inteligente y amable que nunca había hecho daño a nadie en su vida, y vi la manera cuidadosa en que se mantenía, como si hubiera aprendido que tomar demasiado espacio podía ser peligroso. Tu madre sabe sobre esto. Dice que Wilber solo está tratando de enseñarme disciplina, que necesito ser más responsable. Su voz se quebró. Quizás tenga razón. Quizás yo solo. No. Me di la vuelta en el asiento para mirarlo de frente. No te atrevas a culparte por esto. Lo que ese hombre te está haciendo no es disciplina. Es abuso. Y va a parar hoy. Los ojos de Amos se abrieron con pánico. No, abuelo. Por favor, si haces una escena, él solo lo tomará conmigo más tarde. Siempre lo hace. Podía ver la casa a través del parabrisas, aún brillando cálida e invitadora, aún llena de risas y música navideña. Dentro, mi hija servía la cena a los invitados mientras el hijastro de su esposo se congelaba en una camioneta, demasiado asustado para pedir algo tan básico como la decencia humana. Escúchame, le dije, tomando sus manos de nuevo. Tienes 18 años. No tienes que vivir así más.
Y no te lo voy a permitir. ¿Pero a dónde iría? No tengo dinero. No puedo pagar la universidad sin eso. Vendrás conmigo a casa esta noche. La decisión se solidificó mientras hablaba. Lo resolveremos después. Podía ver la esperanza y el terror luchando en su expresión. Esperanza porque tal vez finalmente alguien se levantaría por él. Terror porque había aprendido que las cosas no podían mejorar. No me dejará ir, dijo Amos en voz baja. Llamará a la policía, dirá que robé algo o que lo está secuestrando. Miré la casa de nuevo, las luces cálidas y las decoraciones navideñas, y sentí algo frío y duro en mi pecho. Marta siempre había sido la diplomática, la que resolvía los conflictos familiares con paciencia y comprensión. Claro, Martha ya no estaba, y la diplomacia no había protegido a mi nieto de 4 horas en un frío casi helado. Déjame preocuparme por Wilber, le dije, abriendo la puerta de la camioneta. Ahora, vamos a buscar tus cosas. Salí a la nieve, mis botas crujiendo en la acumulación blanca. Detrás de mí, oía a Amos apresurarse para seguirme. Mi abrigo aún envuelto en sus hombros. La puerta principal estaba cerrada, pero no tenía intención de llamar. Lo acerqué más, pero mis manos no temblaban solo por el frío. Temblaban por la rabia que crece lentamente, luego golpea como un tren de carga cuando finalmente ves el cuadro completo. ¿Por qué no me dijiste que era tan malo?, le pregunté, estudiando su rostro con más cuidado. Ahora que realmente miraba, podía ver moretones casi invisibles en su mandíbula, parcialmente ocultos por las sombras y la piel roja por el frío. Intenté insinuarlo, susurró, ajustando mi abrigo. Pero siempre hablas con mamá, y ella. La memoria me golpeó como una bofetada. Hace un mes, cuando Amos me llamó mientras preparaba la cena. Su voz pequeña e insegura. El abuelo Wilber dice que no puedo cenar con ellos más. Dice que tengo que ganarme el derecho a volver a la mesa. Lo había restado de importancia. Pensé que era una típica drama adolescente. Llamé a Leona al día siguiente y ella lo había restado de importancia con esa facilidad práctica que había desarrollado desde que se casó con Wilber. Papá, estás exagerando. Es solo una disciplina familiar normal. Amos exagera todo. Ya sabes cómo son los adolescentes. Otra memoria surgió. Llamada telefónica de verano. Amos sonando exhausto. Mamá. Wilber me gritó de nuevo por dejar los platos en el fregadero. Me hizo lavar todos los platos de la casa 2 veces. Cuando le pregunté a Leona al respecto más tarde, suspiró con ese suspiro de mártir. Solo está siendo dramático. Wilber está tratando de enseñarle responsabilidad. ¿Cuánto tiempo ha estado tratándote así?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que la respuesta me destruiría. Desde que mamá se casó con él hace 3 años. La voz de Amos era casi inaudible. Empezó pequeño, haciéndome repetir las tareas si no eran perfectas. Luego se puso peor. Recordé el viaje de pesca de este verano pasado, como Amos había parecido reacio a volver a casa, preguntando si podíamos quedarnos otro día. Cuando le pregunté al respecto, solo se encogió de hombros y dijo que le gustaba estar en el lago. Pero ahora lo veo de manera diferente. La forma en que se había callado cuando mencioné llevarlo de vuelta. La sombra que cruzó su rostro cuando habló sobre el inicio del colegio. El incidente del sótano, dije, las piezas encajando. Mencionaste dormir en el garaje. ¿Cuántas veces? Más de las que quiero contar. Ahora miraba sus manos y podía ver la vergüenza que cargaba. El invierno pasado me dejó afuera por olvidar quitar la nieve del camino de entrada. Dormí en tu camión cuando viniste a visitar en la víspera de Navidad. Mi camión. Dormí en mi camión en la víspera de Navidad mientras yo estaba dentro disfrutando de ponche de huevo y pensando que una maravillosa fiesta familiar estábamos teniendo. La culpa me golpeó como un golpe físico. Miré hacia la casa donde la luz cálida se derramaba de cada ventana y podía escuchar el sonido tenue de la risa. Una escena perfecta de una fiesta suburbana mientras mi nieto casi se congelaba en el umbral de la puerta. Tu madre sabe de todo esto. Amos asintió miserablemente.
Dice que Wilber solo está tratando de hacerme una mejor persona y que necesito dejar de ser tan sensible y aprender a seguir reglas. La rabia estaba creciendo ahora, caliente y enfocada. Podía sentirla en mi pecho, en la forma en que mi visión parecía agudizarse y estrecharse. Marta solía advertirme sobre mi temperamento. Me decía que contara hasta 10 antes de actuar cuando me ponía así. Pero Marta no estaba, y contar no ayudaría a mi nieto. Me levanté, aún manteniendo a Amos envuelto en mi abrigo. Vamos, vamos adentro. Abuelo, no. Por favor, si haces una escena, él solo. Que me di la vuelta para mirarlo de frente. ¿Hacerte dormir afuera en el frío? ¿Golpearte? ¿Hambrearte? Podía escuchar mi voz volviéndose más dura. Hijo, no puede ponerse mucho peor de lo que ya está sucediendo. Amos miró hacia la puerta principal con miedo en los ojos. No entiendes cómo se pone cuando alguien lo desafía. Pero ya estaba caminando hacia la casa, mi nieto siguiéndome de mala gana. La puerta principal parecía sólida y cara, el orgullo de Wilber se mostraba en cada detalle de su perfecta fortaleza suburbana. No llamé. Mi bota golpeó la puerta justo al lado de la cerradura con toda la fuerza que pude. 68 años, pero décadas de trabajo en la fábrica me habían dejado más fuerza de la que tienen la mayoría de los hombres de mi edad. La madera se astilló con un crujido que resonó por el vecindario, y la puerta se abrió con tal fuerza que rebotó contra la pared. El aire cálido salió a recibirnos, llevando consigo el olor del pavo asado y el sonido del silencio atónito. Entré en el vestíbulo, Amos detrás de mí, y contemplé la escena que me dejó helado. La mesa del comedor estaba puesta como algo sacado de una revista. Mantel blanco, velas parpadeantes, copas de cristal reflejando la luz. Wilber estaba sentado a la cabecera de la mesa con una camisa de botones abrochados, en la mano un cuchillo de carnicero. Leona estaba a su lado con un vestido verde que nunca había visto antes, su cabello perfectamente peinado. Una niña más joven, tal vez de 10 años, estaba sentada frente a ellos con un tenedor lleno de puré de papas a medio camino de su boca. Todos estaban inmóviles, como si alguien hubiera dado pausa a su perfecto momento de fiesta familiar. El contraste me golpeó como un puñetazo físico. Ahí estaban, cálidos y cómodos, disfrutando de su festín, mientras Amos había estado temblando afuera durante más de 4 horas. El pavó parecía dorado y hermoso, probablemente el reemplazo del que Amos había supuestamente arruinado. Todo estaba impecable, en paz, exactamente como debería verse una cena de acción de gracias familiar. Todo excepto el hecho de que habían dejado a un niño afuera para que se congelara. ¿Han perdido completamente la cabeza? Mi voz resonó por la habitación y la niña dejó caer el tenedor con un estruendo. La cara de Leona se volvió blanca como el papel y la cuchara de servir en su mano golpeó la mesa, esparciendo salsa por el mantel blanco. Papá, la voz de Leona salió como un chillido. ¿Qué estás haciendo aquí como entraste? Mientras vosotros estáis aquí comiendo como reyes, ese niño estaba congelándose afuera. Señalé directamente a Amos, que aún estaba envuelto en mi abrigo y temblaba a pesar del aire cálido. 4 horas, Leona. 4 horas en un tiempo que podría haberlo matado. Wilber dejó lentamente el cuchillo de carnicero y se levantó de su silla. Era más grande de lo que recordaba. Probablemente pesaba 50 lb más que yo, pero había estado en mi ser de peleas cuando era más joven. El tamaño no siempre importaba cuando estabas lo suficientemente enfadado. ¿Quién te dio permiso para entrar en mi casa? Su voz era controlada, pero peligrosa, la de un hombre que no estaba acostumbrado a ser desafiado. Esto es propiedad privada y estás invadiendo. Pude verlo evaluándome, calculando si podría intimidarme para que me echara atrás. Su pecho se hinchó ligeramente y se movió alrededor de la mesa hacia nosotros con la confianza predatoria de alguien que gobernaba su propio dominio. ¿Propiedad privada? Di un paso al frente para enfrentarlo. ¿Te refieres a la propiedad donde encerraste a mi nieto para que se congelara mientras comíais la cena? La hija menor comenzó a llorar, confundida y asustada por los gritos. Leona extendió la mano para consolarla, pero sus ojos nunca se apartaron de mi rostro.
Pude ver el conflicto, dividido entre proteger a su padre y defender a su esposo. Esto es un asunto privado de la familia, dijo Wilber, elevando la voz. ¿Y usted qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver? Sentí como el calor subía por mi rostro. Ese es mi nieto al que casi matas con tu asunto privado de la familia. Detrás de mí, Amos se acercó más y sentí cómo temblaba. No solo por el frío, sino por el miedo a lo que estaba por suceder. Probablemente era la primera vez que alguien le plantaba cara a Wilber en su propia casa, y todos sabíamos que estaba a punto de ponerse feo. La música navideña aún sonaba suavemente de fondo, una canción alegre sobre gratitud y unión familiar. La ironía habría sido graciosa si no estuviera tan furioso que apenas podía ver. Señalé directamente a Amos, mi dedo firme a pesar de la rabia que me recorría. Míralo, Wilber. ¿En serio? Míralo, ¿qué has hecho? Wilber cruzó los brazos y levantó la barbilla. Cada pulgada del hombre que creía estar justificado en sus acciones. El niño arruinó nuestras vacaciones. Necesitaba aprender una lección sobre responsabilidad y consecuencias. ¿Una lección? Casi no podía creer lo que estaba oyendo. Casi congelaste a un niño por un pavo ligeramente quemado. Tiene 18 años, no es un niño. Y esta es mi casa con mis reglas. La voz de Wilber adoptó ese tono condescendiente que los hombres usan cuando creen que están siendo razonables. Estoy intentando enseñarle disciplina, algo que su madre evidentemente no le enseñó en sus primeros 17 años. Leona se estremeció con eso, pero no dijo nada. Simplemente se sentó allí en su vestido verde, mirando entre nosotros como si estuviera viendo un partido de tenis en lugar de una lucha por el bienestar de su hijo. Disciplina. Me acerqué más a la mesa, lo suficientemente cerca para ver la grasa en el plato de Wilber, la mancha de vino en sus labios. Esto se llama abuso infantil, y tiene suerte de que no llame a la policía ahora mismo. ¿Abuso infantil? Wilber realmente se rió, un sonido frío que me hizo estremecer. Se olvidó de apagar un temporizador y arruinó un pavó de 20 pesos. Lo envié afuera para que pensara en sus acciones. Esto no es abuso, es criar a un hijo. Durante 4 horas en 5 grados de temperatura. Está siendo dramático como siempre. Wilber agitó la mano con desdén, como si estuviera ahuyentando una mosca. Míralo, está bien. Un poco de frío nunca ha hecho daño a nadie. Miré a Amos, aún envuelto en mi abrigo, sus labios azules y todo su cuerpo temblando. Bien. Este hombre pensaba que la hipotermia era algo normal. Papá, por favor. Leona finalmente habló, su voz temblorosa. No arruines nuestras vacaciones. Podemos discutir esto más tarde como familia. ¿Ruinar nuestras vacaciones? Me di la vuelta para mirarla. Tu hijo estaba sentado afuera congelándose mientras comías la cena y te preocupas porque yo arruiné nuestras vacaciones. Bajó la vista a su plato, incapaz de mirarme a los ojos. Wilber solo estaba intentando enseñar a Amos responsabilidad. A veces los chicos necesitan una guía firme. ¿Una guía firme? Mi voz se quebró con incredulidad. Leona, cuando tenías 18 y abollaste mi camioneta, ¿te dejé afuera en una tormenta de nieve? ¿Cuándo suspendiste tu examen de matemáticas? ¿Te hice dormir en el garaje? Es diferente, susurró. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Wilber se interpuso entre nosotros, su rostro rojo de ira. Porque esta es mi casa, y Amos no es mi hijo biológico. Tengo todo el derecho a disciplinarlo como yo crea conveniente. Ahí estaba, la verdad finalmente al descubierto. Amos no era su sangre, así que Amos no importaba. El niño no era más que una molestia a controlar y castigar. Tienes 30 segundos para disculparte con mi nieto, dije, mi voz mortalmente tranquila. 30 segundos para mostrar un poco de decencia humana. La risa de Wilber fue aún más fría esta vez. No le debo nada a ese niño. Si no le gustan mis reglas, puede buscarse otro lugar para vivir. La niña pequeña estaba llorando más fuerte ahora, y Leona estaba haciendo sonidos de su zinc, pero apenas los oía.
Todo lo que veía era la cara satisfecha de Wilber. Todo en lo que podía pensar era en Amos sentado en esos escalones durante 4 horas, creyendo que se lo merecía. Otro lugar para vivir. Me acerqué aún más, lo suficientemente cerca para oler el vino en su aliento. Tienes razón en eso. Él se va a otro lugar a vivir. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi chaqueta, mi pulgar flotando sobre el teclado. El movimiento fue deliberado, lo suficientemente lento para que todos en la habitación entendieran exactamente lo que estaba considerando. La cara de Wilber cambió al ver el teléfono. La confianza satisfecha se resquebrajó ligeramente en los bordes. O te disculpas con mi nieto ahora mismo, dije, mi voz mortalmente calmada, o llamo a los servicios de protección infantil y denuncio este abuso. No te atreverías. Wilber se acercó, intentando usar su tamaño para intimidarme. Pero yo había enfrentado a hombres más grandes que él en mi día, y no estaba retrocediendo ante nadie que lastimara a mi familia. Inténtalo. Empecé a marcar el primer número. Tengo mucho que contarle sobre dejar a un niño de 18 años afuera en el frío durante 4 horas. Detrás de mí, Amos me agarró el brazo. Podía sentirlo temblando, pero ya no era de frío. Era el miedo de otro tipo. El terror de alguien que había aprendido que pararse solo empeora las cosas. Papá, por favor. Leona finalmente se movió, interponiéndose entre nosotros con las manos levantadas, como si estuviera intentando detener una pelea de bar. No destruyas nuestra familia por esto. No estoy destruyendo nada. Mantuve mis ojos fijos en Wilber. Él lo hizo cuando decidió abusar de mi nieto. Abuso. La risa de Wilber fue amarga y dura. Le estaba enseñando responsabilidad, algo que su madre débil nunca se molestó en hacer. Leona se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Pero no se defendió. Simplemente se quedó ahí, tomando lo que probablemente siempre había hecho. Sal de mi casa, anciano. Wilber continuó, su voz subiendo. No tienes autoridad aquí. Amos es mi responsabilidad ahora. ¿Tu responsabilidad? Miré alrededor de la perfecta sala de comedor, los vasos de cristal, la fina porcelana, el centro de mesa de la temporada, luego de nuevo a la cara magullada de mi nieto. ¿Es así como manejas la responsabilidad? Dejando a los niños afuera para que se congelen. La hija menor estaba llorando más fuerte ahora, confundida y asustada por los gritos. Leona se movió para consolarla, pero siguió mirando entre mí y Wilber como si estuviera viendo un partido de tenis donde alguien podría morir. No es un niño. Tiene 18 años, dijo Wilber, enderezando los hombros. Y en mi casa, los adultos que no pueden seguir instrucciones simples enfrentan consecuencias adultas. Consecuencias adultas por olvidar apagar un temporizador. Consecuencias adultas por ser descuidados y destructivos, por arruinar nuestra temporada y avergonzar a la familia frente a nuestros invitados. Wilber hizo un gesto hacia las sillas vacías donde evidentemente habían estado sentados otros miembros de la familia antes de que llegara. Todos tuvieron que irse debido a la escena que causó. Miré esas sillas vacías y sentí que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Habían tenido invitados. Habían estado aquí comiendo y socializando mientras Amos estaba afuera congelándose. Y ninguno de ellos dijo una palabra. Abuelo, vamos, susurró Amos detrás de mí. Por favor, no quiero causar más problemas. La derrota en su voz rompió algo dentro de mí. Este joven inteligente y amable, había sido aplastado tan profundamente que pensaba que era el problema, que estaba causando problemas al pedir un poco de humanidad básica. No estás causando problemas, hijo, dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Nunca lo hiciste. Me di la vuelta hacia Wilber, mi decisión cristalizando como hielo en mis venas. Tienes 30 segundos para disculparte con mi nieto por lo que hiciste hoy. No me disculpo por nada. Wilber cruzó los brazos, la barbilla levantada en desafío. Y yo ciertamente no tomo órdenes de algún anciano amargado que no puede aceptar que su amado nieto necesitaba disciplina. Entonces estamos listos aquí. Cerré el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Amos, ve a buscar tus cosas. Te vienes conmigo a casa.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la niña pequeña dejó de llorar por un momento. No puedes simplemente llevártelo, dijo Leona, su voz apenas un susurro. Te veré. Coloqué mi mano firmemente en el hombro de Amos, guiándolo lejos de la mesa del comedor y hacia las escaleras. Ve a empacar lo que necesites. Nos vamos. Papá, no puedes hacer esto, dijo Leona, su voz subiendo con pánico. No puedes simplemente entrar en nuestra casa y llevarte a mi hijo. Puedo y lo estoy haciendo. Seguí caminando, manteniéndome entre Amos y el resto de la familia. A menos que prefieras que llame a las autoridades y les deje resolverlo. Amos lideró el camino por la estrecha escalera hasta el segundo piso, sus pasos rápidos e inseguros. Podía escuchar a Wilber detrás de nosotros, sus pasos pesados en la madera dura, pero no me di la vuelta. Esto es secuestro, gritó Wilber. Te haré arrestar por secuestro. Buena suerte explicándole a la policía por qué mi nieto estaba sentado afuera en 5 grados de temperatura durante 4 horas. Llegué al final de la escalera y seguí a Amos por un corto pasillo hasta una pequeña habitación al fondo de la casa. La habitación apenas era lo suficientemente grande para una cama de matrimonio y un pequeño armario, sin ventilación de aire caliente que pudiera ver, y la única ventana miraba al norte, dejando entrar el aire más frío. Parecía más un almacén que un dormitorio, y claramente era la peor habitación de la casa. ¿Aquí es donde duermes?, pregunté, tomando nota de los muebles esparcidos y las paredes desnudas. Amos asintió, ya sacando ropa del armario y metiéndola en una bolsa de viaje. Wilber dice que la habitación del sótano es para invitados y la otra habitación de arriba es para mi hermana. Noté que no la llamó nuestra hermana, solo mi hermana. Incluso en su propia casa, era un extraño. Lleva todo lo que te importe, dije, vigilando la puerta mientras empacaba. No vamos a volver por nada. Amos, piensa en lo que estás haciendo, dijo Leona, apareciendo en la puerta, su rostro surcado de lágrimas. Esto es tu casa, tu familia. ¿Alguna familia?, murmuró Amos, doblando una sudadera de la Universidad de Dayton en su bolsa. Las familias de verdad no encierran a los demás para que se congelen. Wilber solo estaba intentando enseñarte responsabilidad dándote hipotermia. Amos miró a su madre, y vi 3 años de dolor y decepción en sus ojos. Mamá, me hizo dormir en el garaje la semana pasada porque dejé un vaso en el fregadero. ¿Un vaso? Eso no es normal, dijo Leona, su rostro se arrugó. Solo tiene altas expectativas. Quiere que seas mejor. Quiere que me vaya, dijo Amos en voz baja, cerrando la cremallera de su bolsa. Y lo sabes. Nos dirigimos de nuevo hacia abajo, Wilber esperándonos en la base como un portero. Te vas de mi casa, muchacho. Y no vuelvas nunca. De acuerdo por mí, dijo Amos, y escuché verdadera fuerza en su voz por primera vez en todo el día. La puerta principal aún colgaba abierta desde que la había pateado. El aire frío entraba en la casa y hacía que las decoraciones navideñas se agitaran como hojas muertas. Podía ver mi camión en el camino de entrada, el motor aún en marcha, el humo visible en el aire helado. Amos, llamó Leona cuando llegamos a la puerta. Por favor, no hagas esto. Te amo. Se detuvo, se dio la vuelta para mirarla una última vez. Si me amaras, mamá, no habrías dejado que esto pasara. Caminamos hacia mi camión en silencio, nuestro aliento visible en el aire helado. Lancé su bolsa en la caja y lo ayudé a subir al asiento del pasajero, luego caminé hacia el lado del conductor. A través de la ventana delantera de la casa, podía ver a la familia aún de pie en el vestíbulo. Leona llorando, Wilber, con la cara roja de ira, la pequeña niña asomándose por la esquina. ¿Listo?, pregunté, poniendo la camioneta en reversa. He estado listo durante 3 años, dijo Amos, ajustando mi abrigo alrededor de sus hombros. Salimos del camino de entrada y nos dirigimos a la calle, pasando por las otras casas decoradas donde probablemente las familias normales estaban terminando sus cenas de acción de gracias en paz. La radio aún estaba reproduciendo rock clásico. La calefacción funcionaba perfectamente. Y por primera vez desde que había llegado, Amos parecía poder respirar. Gracias, abuelo,
dijo en voz baja mientras girábamos hacia la carretera principal hacia la autopista. No puedo creer que hayas venido por mí. Debería haber venido antes, dije, significando cada palabra. Debería haber visto lo que estaba pasando. Intenté decírtelo, pero no sabía cómo. Condujimos en un cómodo silencio durante unos minutos. El peso familiar de la responsabilidad familiar se posó sobre mis hombros como el favorito de Marta. Este niño necesitaba protección, necesitaba un lugar seguro para sanar y crecer en el hombre que estaba destinado a ser. Cuéntame sobre la universidad, dije mientras nos incorporábamos a la enero de 75 Norte. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería. Su voz se fortaleció cuando habló sobre la escuela. Ingeniería mecánica como solías hacer en la fábrica. Como abuelo, como nieto. Sonreí, pensando en Marta y cómo se habría sentido orgullosa. Nos encargaremos del costo de la matrícula. No te preocupes por eso. Abuelo, no quiero ser una carga. Hijo, no eres una carga. Eres familia, y la familia se cuida entre sí. Mi camino de entrada parecía más pequeño de lo habitual, con ambas camionetas aparcadas una al lado de la otra, pero la casa misma parecía brillar con una bienvenida mientras nos acercábamos. Había dejado la luz del porche encendida por costumbre y ahora estaba agradecida por esa pequeña luz que cortaba la oscuridad del invierno. Hogar, dulce hogar, dije, ayudando a Amos a llevar su bolsa a la puerta principal. La llave giró fácilmente en la cerradura, y el aire cálido nos recibió mientras entrábamos. La casa olía a café y al persistente aroma de los saquitos de lavanda de Marta. No era mucho, una casa ranchera con muebles desgastados y alfombras que habían visto mejores días, pero estaba pagada y era nuestra. ¿Recuerdas dónde está el dormitorio de invitados?, pregunté, encendiendo luces mientras nos movíamos por el salón. Sí, al final del pasillo junto a tu habitación. Amos miró alrededor con evidente alivio. Aquí dentro hace tanto calor. El termostato está siempre puesto a 72. Tu abuela siempre decía que la vida era demasiado corta para estar frío en tu propia casa. Le mostré el dormitorio de invitados y lo ayudé a instalarse. Hay mantas adicionales en el armario si las necesitas. La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama doble con uno de los edredones de Marta, un armario y una silla de lectura junto a la ventana. Fotos de reuniones familiares adornaban las paredes, incluyendo varias de Amos en diferentes edades. Siempre había sido esta su habitación cuando nos visitaba, y verlo aquí ahora se sentía bien de una manera que nada había sentido bien desde que Marta murió. Voy a empezar a preparar la cena, dije. Nada fancy. Tengo pollo en el congelador y algunas verduras que necesitan usarse. ¿Puedo ayudar?, preguntó, y podía ver cuánto quería ser útil, ganar su lugar. Claro, pero no tienes que hacerlo. Esta es tu casa ahora, no un trabajo. Trabajamos juntos en la cocina, y poco a poco la tensión del día comenzó a desaparecer de los hombros de Amos. Descongelé el pollo en el microondas mientras él lavaba las verduras, y nos movimos el uno alrededor del otro con el ritmo fácil de miembros de la familia que habían cocinado juntos antes. Cuéntame más sobre lo que ha estado pasando, dije mientras sazonaba el pollo. Empieza desde el principio, cuando tu madre se casó con Wilber. Amos estuvo callado por un momento, claramente tratando de decidir cuánto compartir. Empezó pequeño, comentarios sobre cómo cargaba el lavavajillas mal o dejaba mis zapatos en el lugar equivocado. Luego se hizo más grande. ¿Cuánto más grande? Él controla todo. Cuando como, qué como, cuando puedo ducharme, cuando puedo usar el teléfono. La voz de Amos se hizo más pequeña a medida que continuaba. Me hizo elegir entre él y yo. Y ella eligió a él. Tuve que dejar de sazonar el pollo por un momento y sujetar el mostrador. ¿Qué quieres decir que ella eligió a él? El año pasado en Navidad, cuando viniste a visitarnos, ¿recuerdas cómo estuve callado durante la cena? Wilber me dijo que no podía hablar a menos que alguien me hiciera una pregunta directa y mamá no dijo nada para detenerlo. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Pensé que Amos solo estaba siendo un adolescente típico.
Incluso había bromeado con Marta sobre ello más tarde, diciendo que los chicos de hoy no saben cómo mantener una conversación. ¿Por qué tu madre no se enfrenta a él? Tiene miedo. Amos comenzó a cortar zanahorias con precisión mecánica. Me dijo una vez que si se va de él, perderá la casa y tendrá que mudarse de nuevo a ese complejo de apartamentos donde solíamos vivir. No puede cuidar de nosotros sola. Coloqué el pollo en el horno y encendí un fuego en la chimenea del salón. El ritual familiar de esperar el papel y apilar la leña ayudó a calmar mis pensamientos acelerados. Ven a sentarte conmigo, dije cuando el fuego crujía constantemente. Cuéntame sobre las cosas buenas. Cuéntame sobre la escuela, sobre tus amigos. Nos acomodamos en las sillas cómodas junto al fuego, y por primera vez en todo el día, Amos sonrió. Estuve en la lista de honor el semestre pasado. Y tengo un amigo, Jake, que me está enseñando a tocar la guitarra. Tu abuela siempre quiso aprender a tocar la guitarra. Señalé una foto enmarcada en la repisa de la chimenea mostrando a Marta a los 20 años riendo y sosteniendo una guitarra acústica. Ella dijo que la música era el lenguaje del alma. Lo recuerdo. Amos estudió la foto con nuevo interés. La extraño. Yo también, hijo. Yo también, hablamos hasta que el pollo estuvo listo, compartiendo recuerdos de Marta y haciendo planes para el semestre de primavera de Amos. La casa se sentía viva de nuevo con la conversación y la risa, como cuando Marta estaba aquí para llenar los espacios vacíos. Mientras nos sentábamos a comer nuestra comida simple pero satisfactoria, miré a mi nieto. Lo miré realmente. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo que no había visto en años. Esperanza, mañana llamaremos al colegio, dije, cortando mi pollo. Asegúrate de que tu ayuda financiera esté en orden, y veremos si puedes conseguir un trabajo a tiempo parcial si quieres uno. Abuelo, no tienes que hacer todo esto por mí. Sí, lo hago. Lo miré a los ojos. Es lo que hace la familia. El teléfono sonó justo cuando estábamos terminando el postre. Tarta sobrante que encontré en el congelador. El sonido cortó nuestra tranquila velada como un cuchillo, y pude ver a Amos tensarse inmediatamente. Miré la pantalla del identificador de llamadas y sentí que mi mandíbula se tensaba. Leona. El crujido tranquilo de la chimenea se rompió por 3 golpes fuertes en la puerta delantera, no el suave golpe de un vecino, ni el golpe vacilante de alguien inseguro. Era el golpe autoritario de alguien que esperaba una obediencia inmediata. Amos casi dejó caer su taza de café. Abuelo, quédate detrás de mí, dije, dejando mi propia taza y acercándome a la puerta. Los golpes vinieron de nuevo, más insistentes esta vez, acompañados por el sonido de múltiples voces en mi porche delantero. Encendí la luz del porche y miré por la mirilla. Uniformados policías estaban en mi puerta, y detrás de ellos, como depredadores esperando su momento, estaban Wilber y Leona. Señor Burke, llamó el oficial principal. Policía, necesitamos hablar con usted. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta, manteniendo mi cuerpo posicionado para bloquear su vista de Amos. ¿Qué puedo hacer por ustedes, oficiales? Wilber se adelantó inmediatamente, señalando acusadoramente. Oficial, este hombre secuestró a mi hijastro. Entró a nuestra casa sin permiso y se llevó al niño. El oficial principal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, levantó la mano para callar a Wilber. Señor, necesitamos resolver esta situación. Señor Burke. ¿Hay un joven llamado Emma Screen en estas instalaciones? Sí, dije simplemente. Mi nieto está aquí. Lo secuestró, la voz de Wilber subió dramáticamente. Rompió nuestra puerta como un criminal y arrastró al niño lejos de su familia. ¿El joven está aquí voluntariamente? Preguntó el segundo oficial, sacando una libreta. Antes de que pudiera responder, Amos apareció a mi lado, aún envuelto en la manta del sofá. Su voz era tranquila pero clara. Quiero quedarme con mi abuelo. Wilbur's face se sonrojó. Bea ha estado llenando la cabeza del niño con mentiras, volviéndolo contra su propia familia. ¿Mentiras? Di un paso al frente ligeramente.
La verdad sobre cómo lo dejó afuera en el frío durante 4 horas. La verdad sobre cómo lo ha estado abusando durante 3 años. Abioso Wilbur se rió, pero sonó forzado. Lo estaba enseñando a ser responsable. El niño arruinó nuestra cena de acción de gracias y necesitaba aprender que hay consecuencias por sus acciones. El primer oficial miró entre nosotros con la expresión cansada de alguien que ha separado demasiadas disputas familiares. Señor Burke, vamos a necesitar que todos entren para poder discutir esto adecuadamente. Di un paso atrás a regañadientes, permitiendo que los oficiales entraran en mi sala de estar. Wilbur lo siguió inmediatamente, Leona lo siguió con la vista fija en el suelo. Parecía más pequeña, disminuida, como una mujer que finalmente había comprendido el verdadero costo de las elecciones que había hecho. Ahora bien, dijo el oficial, sacando su cuaderno de notas, empecemos desde el principio. Señor Green, afirma que este hombre secuestró a su hijastro. Absolutamente. Wilbur enderezó los hombros, adoptando lo que reconocí como su papel de figura autoritaria razonable. Llegué a casa del trabajo y encontré mi puerta principal rota y a Amos desaparecido. Cuando llamé a los vecinos, dijeron que vieron a un hombre mayor obligando al niño a subir a una camioneta. ¿Obligando? No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Oficial, lo rescaté de un abuso infantil. Eso es lo que dice, intervino Wilbur, sacudiendo la cabeza con tristeza. Pero la verdad es que nunca ha aprobado mi matrimonio con su hija. Ha estado buscando cualquier excusa para causar problemas. El oficial se volvió hacia Amos, que estaba lo suficientemente cerca de mí como para sentirlo temblando. Hijo, ¿ese hombre te obligó a ir con él? No, señor. La voz de Amos apenas superaba un susurro. Me salvó. ¿De qué? Amos miró nerviosamente a Wilbur, luego de nuevo al oficial. De morir congelado en el porche delantero. El segundo oficial levantó la vista de su cuaderno de notas. Explique eso. Me quemé el pavo esta mañana. Wilbur me hizo sentarme afuera en el frío para reflexionar sobre mis acciones. Estuve ahí más de 4 horas en un clima de 5 grados. Está exagerando, dijo Wilbur rápidamente. Fue solo 1 hora y estaba bien abrigado. ¿1 hora? Lo miré fijamente. Oficial, tengo testigos. Mi nieto estaba sentado en ese porche con una camisa delgada y vaqueros cuando llegué a las 3:15. Había estado ahí desde las 11 de la mañana. El primer oficial miró a Wilbur con nuevo interés. Señor, ¿es cierto que hizo que el joven se sentara afuera como castigo? Sí, brevemente. Pero lo está haciendo sonar mucho peor de lo que fue en un clima helado durante varias horas. La fachada confiada de Wilbur comenzó a resquebrajarse ligeramente. Miren, a veces los adolescentes necesitan una disciplina firme. Su madre y yo acordamos que mamá no había aceptado nada, dijo Amos, su voz se volvía más fuerte. Simplemente no te detuvo. Todas las miradas se dirigieron a Leona, quien había estado en silencio durante todo el intercambio. Se quedó junto a la puerta, como si estuviera lista para correr, sus manos entrelazadas fuertemente frente a ella. Señora, dijo el oficial. ¿Cuál es su versión de los hechos? Leona parecía una mujer de pie al borde de un precipicio, sabiendo que cualquier cosa que dijera a continuación determinaría si daría un paso atrás hacia la seguridad o se lanzaría al abismo. Sus manos temblaban mientras miraba entre la cara expectante de Wilbur y los ojos esperanzados de Amos. Señora Green, dijo el primer oficial suavemente. Necesitamos saber qué pasó realmente hoy. Wilbur se acercó a su esposa y pude ver la intimidación sutil en su postura, la forma en que se colocó para parecer más grande, la mirada de advertencia en sus ojos. Diles, cariño. Diles cómo tu padre ha estado envenenando a Amos contra nuestra familia. El oficial también lo notó. Señor, por favor, dé un paso atrás y deje que su esposa hable por sí misma. La voz de Leona salió como un susurro. Carraspeó y lo intentó de nuevo. Amos quemó el pavo esta mañana. Y el oficial la instó, y Wilbur estaba muy molesto. Sus ojos se dirigieron a su esposo, luego rápidamente se apartaron.
Dijo que Amos necesitaba aprender responsabilidad sentándose afuera en el frío. Leona asintió miserablemente. Wilber dijo que le enseñaría a ser más cuidadoso. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera, señora? Otra mirada a Wilber, quien estaba de pie rígido con una ira apenas controlada. Desde alrededor de las 11. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó mi padre. Su voz se volvía más pequeña con cada palabra. Alrededor de las 3:15. El oficial hizo cálculos rápidos en su cabeza. Más de 4 horas en 5 grados de temperatura. Lo está haciendo sonar peor de lo que fue, intercedió Wilber. Podría haber entrado en cualquier momento si se hubiera disculpado y mostrado arrepentimiento. No, no podía, dijo Leona de repente, y todos se volvieron para mirarla. Tú cerraste la puerta. Me dijiste que no lo dejara entrar, pasara lo que pasara. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Wilber se volvió blanca, luego roja, luego de nuevo blanca. Leona, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Qué estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, respondió ella, mirando a Amos, y pude ver que sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Por una vez en 3 años, estoy diciendo la verdad. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Green, ¿ha ocurrido este tipo de castigo antes? Sí, la palabra salió en una avalancha, como si la hubiera estado reteniendo durante años. Lo ha hecho dormir en el garaje, en el sótano. Lo ha dejado fuera de la casa toda la noche. Su voz se volvía más fuerte con cada confesión. Controla cuando Amos puede comer, cuando puede ducharse, cuando puede hablar en la cena. Leona, cállate. La máscara de Wilber finalmente se desmoronó por completo. No tienes idea de lo que estás haciendo. Lo destruirás todo lo que hemos construido. Lo que hemos construido. Ella se volvió hacia él con una furia repentina. ¿Qué hemos construido excepto miedo y miseria? Mira a mi hijo. Mira lo que le has hecho. Observé cómo la cara de Amos cambiaba mientras su madre finalmente se levantaba por él. 3 años de duda y autocondena parecieron desvanecerse mientras se daba cuenta de que alguien más podía ver la verdad de lo que había soportado. El primer oficial se levantó y se dirigió hacia Wilber. Señor, voy a necesitar que se dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Esto es ridículo. Wilber retrocedió hacia la puerta. Vas a arrestarme basándote en la palabra de un hombre amargado y su hija delirante. Basado en la evidencia física y múltiples testimonios corroborativos sobre el abuso infantil, el oficial dijo calmadamente, sacando las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían sus derechos y lo llevaban hacia la puerta, se volvió hacia Leona con puro veneno en los ojos. Te arrepentirás de esta traición. Perderás todo. La casa, el dinero, todo. No serás nada sin mí. Prefiero ser nada a verte lastimar a mi hijo, dijo, y por primera vez en años, sonó como la mujer fuerte que había criado a Amos sola. La puerta se cerró detrás de los oficiales y su prisionero, dejándonos solos en mi sala de estar. Leona se desplomó en una silla y comenzó a llorar. No eran las lágrimas quietas y cuidadosas que había derramado antes, sino sollozos profundos y desgarradores que parecían provenir de años de dolor enterrado. Amos fue inmediatamente a su lado, arrodillándose junto a su silla. Mamá, está bien. Ya está hecho. Lo siento mucho, susurró entre lágrimas. Debería haber protegido a mi hijo. Debería haber sido más fuerte. Fuiste fuerte esta noche, dije, recostándome en mi silla junto a la chimenea. Cuando más importaba, elegiste a tu hijo sobre tu marido. Eso tomó verdadero coraje. La chimenea crujía pacíficamente en la gran, y por primera vez en meses, mi casa se sentía como un hogar de verdad. No solo porque mi familia estaba segura, sino porque la verdad finalmente había sido dicha y la justicia se estaba haciendo. Amos me miró desde donde estaba arrodillado junto a la silla de su madre. ¿Qué pasa ahora, abuelo? Ahora sanamos, dije simplemente. Tomamos nuestro tiempo y sanamos. 4 meses después,
La luz del sol matutino entraba por la ventana de mi cocina mientras Leona cocinaba pancakes en la parrilla y Amos estaba sentado en la mesa, revisando su carta de aceptación en la Universidad de Ohio State de Ingeniería. Beca completa, dijo por 10ª vez esa semana, aún sin creerlo del todo. Me están pagando para ir a la universidad. Esa es la recompensa por ser brillante y trabajar duro, dijo Leona, colocando una pila de pancakes en su plato. Ahora parecía diferente, más fuerte, más segura. El trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local le había dado una independencia que nunca había tenido antes y el acuerdo de divorcio le había proporcionado suficiente dinero para empezar de nuevo. Tu abuela habría estado tan orgullosa, dije, sentándome en mi silla con mi café. La cocina se sentía viva de una manera que no había sentido desde que Marta murió, llena de conversación y risas y el caos cómodo de una familia real. Leona se había mudado permanentemente después de la condena de Wilber. La habitación de huéspedes se había convertido en su espacio y habíamos convertido el sótano en una habitación adecuada para Amos. No una celda de castigo como en la casa de Wilber, sino un refugio cómodo con buena calefacción y ventanas que realmente se abrían. Papá, ¿estás seguro de que no te importa que nos quedemos aquí indefinidamente?, preguntó Leona, uniéndose a nosotros en la mesa. Sé que estás acostumbrado a tu independencia. La independencia está sobrevalorada, dije, significando cada palabra. La familia es lo que importa. Además, ¿quién más va a asegurarse de que Amos no incendie la cocina cuando intente cocinar? Fue solo una vez, protestó Amos, riendo, y el fuego fue muy pequeño. El teléfono sonó y Leona lo contestó. Residencia Burke. Oh, hola, Jack. Sí, está aquí. ¿Práctica de guitarra a las 4? Claro, se lo diré. Colgó y se volvió hacia nosotros. Tu amigo Jack quiere saber si aún planeas practicar para el concurso de talentos. ¿El concurso de talentos? Levanté una ceja. No me dijiste nada sobre un concurso de talentos. Amos sonrió, pareciendo más el joven seguro que era supuestamente. No es nada grande. Jaque y yo vamos a hacer un set acústico. Un par de canciones de rock clásico que probablemente reconocerías. Prometo estar en la primera fila. Después del desayuno, encontré a Leona en el salón de estar arreglando nuevas fotos familiares en la repisa de la chimenea junto a las fotos de Marta. Había una de la graduación de Amos del instituto que nos habíamos perdido por lo de Wilber, una de nuestro viaje de pesca del mes pasado y una de la mañana de Navidad, nuestra primera Navidad en años. ¿Alguna noticia de Wilber?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Su abogado llamó ayer. La terapia de manejo de la ira parece que va bien, pero perdió su trabajo en el supermercado. Se encogió de hombros, sin parecer particularmente compasiva. Se muda a Cleveland a vivir con su hermana. Mejor. Cuanto más lejos, mejor. A veces me siento mal por él, admitió. Pero luego me acuerdo de lo que le hizo a Amos, y la sensación pasa bastante rápido. Por la tarde, mientras Amos estaba en la práctica de guitarra, Leona y yo trabajamos en el jardín preparando la tierra para el huerto de Marta. La primavera estaba llegando temprano este año y había algo esperanzador en plantar semillas y planificar el crecimiento. Papá, dijo Leona, arrancando malas hierbas con determinación enfocada. Necesito agradecerte de nuevo por lo que hiciste. No necesitas agradecerme, dije, volviendo un montón terco de tierra. Acababa de hacer lo que cualquier abuelo haría. No, no lo hiciste. Arriesgaste todo para salvarlo. Podrías haber sido arrestado, acusado de secuestro. Pero no lo fuiste. La verdad tiene una forma de imponerse al final. Ella sonrió, limpiándose la tierra de las manos. Marta solía decir que era una mujer lista, más lista que yo, de todos modos. Aquella noche, nos acomodamos en nuestra rutina. Cena juntos, seguida de cualquier programa de televisión o película que estuviera en la televisión. No era emocionante ni glamuroso, pero era exactamente lo que todos necesitábamos. Predecible, pacífico, seguro. Amos tenía su guitarra, practicando en silencio en la esquina mientras Leona trabajaba en un crucigrama y yo leía el periódico.
Actividades familiares normales que habían parecido imposibles solo unos meses antes. Grandpa, dijo Amos durante un descanso publicitario. He estado pensando en cambiar mi carrera. ¿De ingeniería a qué? Trabajo social, tal vez consejería. Dejó su guitarra y me miró seriamente. Quiero ayudar a otros niños que están pasando por lo que yo pasé. Sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me quitó el aliento. Este joven que tenía todo el derecho de estar amargado y enojado quería usar su experiencia para ayudar a los demás. Es un buen objetivo, dije. Tu abuela siempre dijo que la mejor manera de sanar del dolor es ayudando a los demás a evitarlo. ¿De verdad dijo eso? Sí, junto con unos 1000 otros consejos que debería haber escuchado con más atención. A medida que avanzaba la noche y Leona se dormía en su silla, Amos y yo salimos al porche trasero para ver las estrellas. La noche estaba clara y fría, pero nada como aquella terrible noche de Acción de Gracias cuando lo encontré congelado en el umbral de la puerta de Wilber. ¿Listo para la apertura de la temporada de pesca?, pregunté. No puedo esperar. ¿Crees que atraparemos algo más grande que el año pasado? Con tu suerte, probablemente atrapes una ballena. Estuvimos en un cómodo silencio. 2 generaciones de Burkemen que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro a través de la crisis y la verdad. En unos meses, Amos se iría a la universidad y eventualmente construiría su propia vida y familia. Pero la base era sólida ahora, construida en honestidad y protección, y el tipo de amor que no pide nada a cambio. Grandpa, dijo Amos mientras volvíamos adentro. Sí, gracias por venir a buscarme. Gracias por ser digno de ser salvado. La casa estaba cálida y brillante cuando cerramos por la noche. 3 personas que habían aprendido que la familia no es solo cuestión de sangre. Es sobre estar presente cuando más importa, decir la verdad incluso cuando es difícil, y proteger a las personas que amas, sin importar el costo. Marta habría estado orgullosa de todos nosotros. Si te gusta esta historia, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.